¿Cómo está Axel Callis? Bien, con una duda razonable sobre su pregunta en la encuesta. A ver, pero usted la de inmediato, no sé si se la voy a poder responder. Quiero saber si usted preguntó por deporte o actividad física. Actividad física. Entonces el sexo entra. Obvio. Dice, no, mira, la pregunta dice, voy a ser bien preciso en lo que dice aquí el texto. Hacer ejercicio al menos 60 minutos. Sí, el sexo es un ejercicio. Depende del sexo. Sí, también es cierto. Pero yo creo que la OMS no está considerando esto en la actividad, aunque sabemos de los beneficios y todo lo demás, pues, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Por eso mismo hay que especificar bien. Una cosa es el deporte, otra cosa es el ejercicio, otra cosa es la actividad. Su baile también, obvio. Claro, pero el perseguir la micro. Bueno, por eso sí, es que si tú vas sumando puedes llegar a los 60 minutos diarios entre pito y flauta, digamos, ¿no? Pero yo estoy bajo eso. No llego ni a los 6. Es que cuando empezamos a pensar en esto yo me empiezo a deprimir porque aún sumando todas las consideraciones, está complicado. Está complicado cumplir con los estándares de la OMS. Así es, sí, siempre. Sí. En esta varios van a estar con mi ley, yo creo. Hay que salirse de la OMS. Ya. Oye, bueno, está movido el asunto con Procultura. ¿Eh? ¿Qué alcances tiene políticamente? Obviamente siempre hay consecuencias políticas, ¿no? Pero electoralmente. Menos yo voy a mantener la misma tesis la línea que argumentativa, tengo hace años. Y es que todo este tipo de eventos, filtraciones, datos, hechos, todo lo que en la nube de información, cuando no está sobre una persona en específico y esa persona en específico no está en el escrutinio público como candidato, se tiende a disolver, a diluir llamémosle, el peso de la opinión pública, así se puede decir. Es decir, las marcas tienden a diluirse porque hoy en día, incluso más que antes, con el voto obligatorio, las personas están votando por personas. Personas votan personas. Ya, entonces, incluso en la marca Frente Amplio. Claro, entonces, acuérdate que el día anterior al plebiscito del segundo proceso constitucional, llevaron esposado a Andrade y Contreras. ¿Te acuerdas que lo sacaron? Y apareció en todos los medios. Y el rechazo, claro, el rechazo no se movió. O sea, el caso Monsalve también coincidió con algún evento. El caso Monsalve también coincidió con electoral, ¿no? Claro, con la elección, fue un mes y medio después de la elección alcalde, concejales y gobernadores, y las agujas no se movieron. Y yo encuestamos de eso y no estaba considerado, salvo en las personas muy politizadas, y las personas muy politizadas tienden a tener el voto súper claro. Entonces, dicho esto, salvo que se encuentre a uno de los candidatos actuales que están en competencia con las manos en la masa. El caso Marcela Cubillos podría ser una excepción porque es nombre y apellido, como tú dices. Nombre y apellido, forma directa, vinculante y, ¿cómo se dice? Vinculante y persona que está... ¿Cuál es hay una palabra clave que es cuando está la persona misma está en el hecho, en la papeleta? Sí. Sí, entonces en ese no había vuelta ahí por los antecedentes que había por su contrato millonario, además en un aspecto que es bien sensible para la ciudadanía. Aparte de eso, como lo muestran todos los estudios, o sea, podemos hacer un estudio ahora este año, el año pasado, hace 2, esto tiene 10 años, 15 años, las personas valoran a los políticos de la misma forma. Ahora, no se mueve la aguja en la opinión pública. Parte de la idea que todas las personas, o no todas, o la mayoría de las personas que están en política son corruptas, están metidas en algo. Claro. Es como, perdón con lo que voy a decir, es como decir, soy notario, o sea, algo estoy metido, o no voy a trabajar, o tengo, o soy dirigente deportivo del fútbol. O sea, perdona que son los, o sea, y pueden haber personas tenés que ponerte al tiro a dar explicaciones. O hace unos años atrás soy cura. Los curas tenían que estar dando explicaciones a cada rato porque las personas paquetizan en términos de segmentación. Oye, pero en eso que tú dices que en el fondo la reacción más bien tiene que ver con decir todos los políticos son iguales y la corrupción, ¿podría ser una opinión o un aspecto que favorezca a los outsiders o a los que están más, digamos, como desafiantes? Desafiantes que tengan los mismos atributos que hablamos el año pasado. Un papel de antecedentes intachable, que hagan cosas y que sean conocidos. Es decir, personas
probadas en términos de su trayectoria política y administrativa. ¿Cómo observas que está manejando el gobierno esta crisis de procultura? Porque el presidente, bueno, hay que protegerlo, está ahí con esta conversación, qué sé yo, los antecedentes no son claros y el juzgado de garantía de Antofagasta rechazó 2 veces la solicitud para pinchar su teléfono, lo cual, desbarata la tesis del fiscal que decía aquí yo veo antecedentes inequívocos, ¿no? Pero aún así, también pasa esto, como tú lo explicas, que para la opinión pública queda una sensación, ¿no? Al presidente hablaba con este gallo. ¿Qué te parece cómo se ha manejado esto? O sea, primero, esto no es lo más grave que le ha sucedido al gobierno. Eso, primera cosa, claro. Primera cosa, claro. Yo creo que lejos lo Exacto, indulta, claro. La muerte de los 3 carabineros, el triunfo, el rechazo. O sea, a este gobierno le han sucedido 4 o 5 cosas peores que claro. esta. Compleja, Terremotos. O sea, y terremotos políticos, sí, de sí. verdad, el caso Monsalve. Aquí todavía no hay nada concreto. No, y todavía no. O sea, no hay... Ahora, ¿cómo ha estado el gobierno? Yo creo que primero el gobierno de un silencio absoluto hasta los primeros 3-4 días. O sea, yo quedé impactado porque el fin de semana se le empezó a juntar con el tema de pesca y con los vínculos que aparecía la ex pareja del presidente. O sea, lo empezaron a acorralar en términos informativos, comunicacionales, y nadie decía nada. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el piloto? O sea, derechamente. Porque había argumentos para salir a contrarrestar todo eso, que eran como tú dices, datos sueltos, ¿no? O sea, claro. Que no estaban... Y tú tienes... Que generaban más una sensación que una idea concreta me sorprendió que antes que hablaran ministros, voceros, habló el presidente hoy día en Japón. Entonces, eso es muy raro. Porque en el fondo... ¿Me parece que la vocera habló el fin de semana? Pero no se escucha. Sí. Está bien, o sea, pero si no lo escuché yo... o no lo escuchamos nosotros, que no estamos metidos en el negocio, quiere decir que no dijo nada relevante. Entonces, acá el punto es que antes que hubiera escalado esto, el gobierno debería haber salido rápidamente a decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Y esta idea del espionaje que plantea el Frente Amplio? No, reacción. Es una reacción absolutamente absurda, que no es no entender absolutamente nada a la opinión pública. Es tan absurdo como decir que el temor que siente la gente ante la delincuencia está construido, es por culpa de los medios. Tú nunca le tienes que decir a la opinión pública que lo que está sintiendo es falso, porque lo está sintiendo. Lo que hay que tratar de hacer es buscar una explicación, tratar de usar esa misma energía para poder entender los procesos, pero si tú le dices... El miedo que usted siente cuando sale de su casa es porque alguien lo está craneando, es absurdo. Acá, nuevamente, en términos como de reacción, uno puede entender en algunos parlamentarios, pero creo que es peligroso hablar de una conspiración o de que hay una lawfare, esta cosa como de usar lo jurídico como una guerra política. Yo creo que es peligroso porque en el fondo... Lo que quiere la ciudadanía es que todos estos casos, todos, sean y lleguen a lo más adentro posible en términos de pena. ¿Qué es lo que pasa siempre? Porque ya hemos aprendido, Pablo. Viene la filtración, la escandalera, los gritos van, la gente corre en círculo, uno espera que empiecen a aparecer otras filtraciones, hay gente que saca cabritas, que se pone otro al tejido, a ver quién aparece, escandalera total. Después viene el proceso de formalización y los imputados y las declaraciones que se filtran, y de repente esto se tecnifica y judicializa y ahí desaparece. Entonces uno se entera después de 3 meses, oye, está con arresto domiciliario X. Oye, Catalina Pérez hoy día, por ejemplo, Pérez, el caso Democracia Viva. O sea, ¿a quién le importa lo que le pasa a Catalina Pérez hoy día? A muy poquita gente. La opinión pública, yo me imagino que ya olvidó quién era Catalina Pérez y por qué la están metiendo en arresto domiciliario. Entonces, los casos parten muy bullados, pero el mismo sistema de medios les quita, los va sacando del foco y van apareciendo otras cosas. Entonces, y obviamente que estamos en un momento donde el ser nombrado es estar contaminado. Ahora, eso es lo que pasa, como tú dices, mediáticamente, pero también es importante hacerle seguimiento a los casos, porque, digamos, para la democracia, para el bien de la democracia, lo importante es saber y determinar qué pasó. Si determinadas personas que aparecían implicadas, salpicadas, con teléfonos pinchados o con chat raro,
finalmente tenían algo que ver o no, porque muchas veces no es así. Pero acuérdate Entonces, eso también es importante, ¿no? Para la salud de la democracia pero acuérdate y para cuando establecer los partió el mecanismos caso, que impidan que eso se repita. Pero acuérdate el caso Hermosilla. Bueno, por ejemplo, el caso lo digo Hermosilla, por eso. Claro, el caso Hermosilla nos tuvo 2 meses, Sí. como si fuera una serie de Netflix, Y de pronto, y de repente Hermosilla incluso ha salido libre, no libre, ha salido con arresto domiciliario y a nadie le importa. Ya nadie se acuerda de la Leonarda, que creo que se declaró culpable esta semana, y a nadie le importa. O sea, creo que dijo, el jueves o miércoles pasado dijo, sí, estoy operando de memoria, a lo mejor me equivoco, sí cometí cohecho pero debería o importar. soborno. Debería importar, porque se le tomó declaración a un ex ministro de Estado, porque hay jueces involucrados, porque O sea, hay nombramientos. está el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, todo eso a nadie le importa ya. Porque en el fondo lo que hay es como hacer un escándalo para sacar la vuelta corta, o sea, la ganancia corta, en corto, no la ganancia larga. Ahora, pero en esa lógica que tú planteas, Axel, se podría interpretar, de tus propias palabras, tu propio relato, que hay, digamos, manos que manejan, digamos, los Master of Puppets, ¿no? No, porque o tú sea, dices, bueno, si ahora entonces... no, ¿cómo? mi teoría es súper sencilla. Mi teoría es que esto, cuando entra en una órbita judicial, técnica, Ya. pierde, Ahí baja pierde el impacto, completamente. claro, porque pierde el lenguaje pierde lo especulativo. Claro, pierde lo especulativo, se transforma en rutinas, el lenguaje se tecnifica, aparecen las cautelares, cosa que en este Sí. país el 95% de la gente no sabe lo que es. Pero yo creo que hoy día se sabe mucho más que antes. Sí, Obvio. le dedican matinales enteros a explicar el tema de las cautelares, Katy Barriga que sale Sí, y entra. O sea, pero como- ha sido eso conocido, una novedad. ha sido conocido por Katy Barriga y otros de Sí, ese, claro. pero en general O sea, antes las cautelares no eran temas. no eran temas, Hoy ¿no? día es un tema, la gente reacciona y dice, pero Así ¿por es. qué no la dejaron? O sea, Pero la mayoría de las personas, y te puedo mostrar números de encuestas, No, confunde por supuesto, las claro. cautelares No, sin con duda, claro. la pena. Sí, pues es súper habitual eso. Y Exactamente. es más, Por eso se producen digamos, las reacciones indignadas. porque- exactamente, y cuando salen libres a los 2 meses o a las 2 semanas, o cuando lo ve el tribunal de la Corte de Apelación y después va a la Suprema, y sale libre esa persona, o sale con... La gente dice, pero ¿cómo? Ya, pero entonces tú dices, no va a tener un gran efecto electoral, salvo que pasen otras cosas que hoy día no claro, están en el... uno nunca claro, puede... en el puede- visor. Claro. Ya. Pero por ahora esto tú dices que está más o menos en ese... Pero yo en esa quiero curva. hacer el punto que el gobierno débil, súper débil. Para Porque- reaccionar, ¿no? Para reaccionar, Porque, claro. porque tenía como para hacer tenía, una... o sea, por el tema de pesca tenía, Claro. o sea, claro, yo escucho a uno de los dueños de Blue Fluke Sí. o Fluman, no tengo idea de la empresa, que dice Pacific que Blue. Pacific Blue, yo lo escucho decir que había mala fe. Y por otra parte veo la declaración y digo que dice que hubo un cuadro que está desactualizado. Sí, porque eran y los que datos hasta septiembre, que hasta fue cuando se- se inició la discusión. claro, Entonces, claro. Entonces, entre esa versión y la otra, Dios mío, o sea, claramente ahí hay una hostilidad que está en juego, o sea, y eso me preocupa, porque en el fondo, cuando uno asume que el otro, y perdona, el tema de las cuotas de pesca o de las cosas de pesca, De las hasta pesquerías. yo las puedo tener bajándolas de la... O sea, son datos conocidos, como tratar de falsificar el IMASEC, pues, o sea, no tiene sentido, o sea, es como Claro, absurdo. no, claro, pensar que eso fue una Claro. acción malintencionada. Exactamente. Entonces el gobierno tenía espacio para Exacto, salir tiene espacio. y no salió. Tiene un espacio también que tiene que ver con el respaldo de los pescadores artesanales, Claro, que son bueno, una organizaciones y de igual la importantes, empresa. fuertes, claro, Perdona, por supuesto. Es que, de hecho, si se han aprobado 20 o 21 pesquerías 21 de 22. de 22, es porque han habido amplios Claro. consensos. Entonces, no es que uno diga, pero está repitiendo Ahora, lo que el en ese gobierno, no, caso, son los datos. También el ministro de Economía explicó esto el fin de semana. Sí, pero no lo explicó el jueves o el viernes pasado. Entonces, perdona, sí, para terminar. sí, sí. Comité político ausente. No está. ¿Quiénes son el comité político? Están todos en Asia. No, o sea, no hay comité político. Axel, Dígame. hablemos de la carrera presidencial en los pocos minutos que nos quedan. Hay novedades. Entró Marco Enrique Ominami. Sí, Digo, sí. por lo menos lo formaliza, ¿no? Aquí depende que junte las firmas. ¿Tú crees que va a llegar? No sé cómo está el ambiente ahora. Ya. Yo sé que a McNichol está El ambiente todavía... va a firmar por Exactamente, memo. o sea, hay 430, ¿Cuánta creo que... gente habrá disponible para eso, dices 430 tú? personas buscando firmas. ¿Cómo a lo de McNichol? Lo de McNichol creo que recién pasó las 7.000 hace Ya, poco y ya. está medio estancado.
No sé si le sea Artés también está estancado por lo que he sabido. Entonces algo que era muy fácil antes está siendo un poco complicado. Y eso que hoy día es más fácil porque es con clave única y todo clave lo demás, ¿no? única, Claro. y no hay que ir a donde el notario, Exacto, nada de eso. claro. Por lo tanto, no sé si va a ser Notario muerto y todo eso. Claro. Claro. Acuérdate, Ancalao. Por eso sí, digo. pues. Ancalao que también te ha inscrito. También, Sí, claro. se ¿También inscribió. están juntando firmas? También está juntando Ay, firmas. Ahora sí que no va a poder... no, pues está. Y en ese sentido no sé si va a ser como carrera corrida como siempre para Marco. Ahora, obviamente que es un tipo mega conocido y que tiene su seguidor y marca su Si Marco puntito. llega, si junta las firmas, llega, se inscribe, es un independiente, pero es un independiente igual de centro izquierda. Vamos a depender. ¿Cuánto Vamos a ruido le depender- puede hacer al candidato o candidata que gane esa primaria oficialista? A ver, yo entiendo ahora las elecciones no como un segmento, sino que como un cubo 3D. Ah, Todos navegan en distintas dimensiones y se topan, se juntan. No hay nadie así como puesto como los extremos. Los extremos son de personas que ven la política en términos bicolores, sí, o sea, bidimensionales. y hoy en día la política es tridimensional. Entonces, Evelyn Matei, si crece a costa incluso de Jara y de otro, y Jara a veces crece a costa de Johanna. O sea, todo no es que principalmente, pero los públicos están completamente mimetizados dentro. Ok. Ya, es un dato interesante para analizarlo porque Sí, pues. uno tiende a pensar que, claro, que como, digamos, el discolaje histórico de Meo era, Claro, digamos, eso operaba, comerle la color a la concertación. en el voto voluntario. Claro, eso ya hoy día tiene Olvídese otro... el voto voluntario. Ahora otra estamos mirada. hablando de voto obligatorio y por lo tanto los nostálgicos Claro. del voto obligatorio. Que un poco lo que pasa con Parisi también, ¿no? Claro. Que como que come de todos lados. Come de todas partes y la gente que piensa en esta dimensión izquierda-derecha, Exacto. oposición-gobierno, Exacto. no son más del 30-40%. Axel Callis todos los lunes hablando de política y analizando la actualidad que está siempre muy interesante, muy vibrante. Entretenida. Entretenida, Sí. sí, sí. A veces un poco decepcionante, pero no entretenemos. Gracias, Axel. Que le Cuídese. vaya muy bien. 7:26.